Satnam, bienvenidos a un nuevo episodio de Meditando con de Kir Yoga. Soy Keina y hoy tengo el gusto de presentarles a una emprendedora, diseñadora de ropa de un hermosísimo proyecto llamado Mukhya Yoga. Es instructora de Kundalini Yoga y desde hace muchísimo tiempo se dedica al teatro. Para ella todo es yoga. Cada rutina, cada aspecto de su vida cotidiana, desde cómo se despierta, lo que cocina, cómo lo cocina, en qué se transporta, cuánta basura produce y cuánta no. Inclusive los productos de belleza, todo lo que hace en su vida para ella es yoga. Y por supuesto, cómo y qué viste. Bienvenida, Mukhya Shanti Kaur. Satnam, gracias. Qué gusto estar aquí contigo y con ustedes. Muchísimas gracias a ti. Mira, cuando tú hablas todo es yoga, a mí me nace una curiosidad. ¿Cómo es un día normal en la vida de Mukhya? ¿Cuál es tu rutina? Bueno, la primera cosa que te quiero decir es que las rutinas, por lo menos en mi experiencia o las mías, van cambiando, ¿no? Las rutinas no son algo que uno establece un momento en la vida y después se quedan así para siempre, ¿no? Porque las necesidades personales van cambiando, porque la época, lo que nos propone o nos exige la época va cambiando, ¿no? Todos lo tenemos muy claro después del 2020, cómo pasa esto. Es muy diferente también lo que requieres de acuerdo a la etapa de la vida en la que estás, ¿no? Entonces yo te puedo contar cómo es un día normal para mí. A mí me gusta levantarme temprano, me gusta levantarme cuando todavía no ha salido el sol, cuando todavía es de noche. El horario de levantarme también va variando, ¿sabes? Pero actualmente me levanto más o menos a las 5 de la mañana. Ese es el horario en el que me levanto, todavía es oscurito, y las primeras horas del día, esto sí es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que lo que hago en esas horas es lo que va cambiando. Las primeras horas del día son para mí. Las primeras horas del día son para hacer algún tipo de meditación. Hoy, desde hace como un año, mi meditación es escribir. Escribo 3 páginas completas en automático, o sea, con escritura sin detenerme todas las mañanas. O sea, es lo primero que hago. Me levanto de la cama. Bueno, lo primero es cepillarme los dientes. Y lo segundo es prepararme el mate, porque yo nací en Argentina, viví en Argentina 21 años, y a pesar de que ya no conservo casi ninguna costumbre, ni el acento, ni nada, el mate es sagrado, ¿no? Entonces me preparo el mate, que es un gran compañero para mí de las mañanas, y me siento a escribir. Eso es lo que hago desde hace un año, pero en otras épocas era hacerme mi Ishnan y después irme a meditar, ¿no? Hoy en día medito así. Y me gusta ocuparme de ponerme a punto antes de salir al mundo. Me gusta ducharme con agua fría, me gusta cepillarme mi cuerpo en seco, me gusta hidratarme mi piel con aceites vegetales, naturales. Me gusta desayunar bien, saludable. Me gusta practicar yoga, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi rutina matinal. Se van moviendo las cosas, se van acomodando los diferentes ingredientes. Me gusta mantenerme atenta a lo que voy necesitando también, ¿no? Pero más o menos así es un inicio del día para mí. Sí, hay muchos estudios que confirman que como empiezas el día, define muchísimo cómo enfrentas todo el resto del día. Como el típico dicho de si te levantas con el pie izquierdo, ya todo sale chueco, sale mal. Y es muy importante porque
irónicamente, en el mundo en el que vivimos, no todos dedicamos tiempo suficiente a nosotros mismos y menos a primera hora de la mañana. Solemos preferir dormir que dedicarnos tiempo de calidad a nosotros. Y lo que dices es muy cierto, dependiendo de la etapa en la que vivas en tu vida, todo cambia, todo se va modificando. Somos como un ciclo, al final puede que hoy te funcione algo que dentro de un año no te funcione, es que es así. Sí, y sabes que yo también estoy consciente de que es muy diferente lo que yo hago en las mañanas que lo que hace, por ejemplo, una persona que tiene a cargo 2 hijos, ¿no? Evidentemente van a ser muy diferentes las disponibilidades de tiempo personal que tengo yo que una mamá de 2, 3 pequeños. Es muy, muy distinto. Pero eso que estás diciendo es súper importante porque conozco muchas personas que, al igual que yo, no tienen hijos, pero lo primero que hacen en la mañana, por ejemplo, es revisar su celular, ¿no? Que esa es una costumbre que tenemos las personas actualmente que haríamos muy bien en intentar erradicarla, ¿no? El celular nos acompaña bueno, muchísimas personas lo dejan incluso encendido al lado de su cama con alertas sonando y estimulando permanentemente el sistema nervioso y pues lo primero que hacen es correr a mirarlo en la mañana. Yo me levanto a las 5 y mi celular se enciende más o menos 8 y cacho, más o Claro, menos. no, no, y lo que cuenta, pero a pesar de los, aunque no lo creas, los hijos te ayudan muchísimo a organizarte, porque justamente cuando los tienes, valoras aún más el tiempo, porque lo tienes tan medido que cuando te levantas a las 5 es como, este es mi momento, de verdad es mi momento, porque ya luego no lo será hasta la noche. Y la verdad te ayuda muchísimo, pero sí, ciertamente cuando tienes disponibilidad de tiempo, pero es lo que comentas, hay gente con disponibilidad de tiempo que no lo hace, o sea, realmente la variable hijo puede que afecte, pero también depende mucho de tu estilo de vida, de lo que practiques y cómo te sientas. Ahora, ¿cómo apareció el Kundalini Yoga en la vida de Mukia? Ay, el Kundalini Yoga apareció porque, bueno, yo practico yoga desde que soy muy joven. Yo creo que empecé a practicar yoga cuando tenía 14 o 15 años, no recuerdo exactamente. Mi mamá iba en el centro cultural de la ciudad donde yo nací, mi mamá iba a unas clases de Hatha Yoga con una maestra muy buena, de estos maestros clásicos de Hatha Yoga, ya sabes, preciosa maestra. Eh, y empecé a ir con ella eventualmente. Y esto sucedió durante 2 o 3 años hasta que yo terminé mis estudios secundarios y preparatoria y me fui a vivir a Buenos Aires a hacer mi carrera. Eh, y durante los 4 años que estuve viviendo en Buenos Aires, estuve practicando yoga de manera más o menos intermitente hasta que el último año encontré otra maestra. Y después me vine a vivir a México y como lo que conocía era Hatha Yoga. Entonces me busqué y encontré otro súper maestro de Hatha Yoga, Pedro, con el que practiqué muchos años. Y en medio de todo esto tuve un accidente de coche, pero no fue nada grave el accidente. La única cosa fue que yo hice un movimiento que se llama cuello elástico, que afecta a las cervicales. Y pues yo era joven, llena de energía y me estaba a punto de ir a un fin de semana a ver las mariposas monarca, no le presté atención, me fui, yo seguía haciendo mi yoga y más o menos un año después, o un año y tantos después, empecé a despertar en las mañanas con esta inmovilidad cervical que se conoce coloquialmente como tortícolis. Y eso fue haciéndose progresivamente más y más grave hasta que un día me quedé completamente inmóvil con un dolor impresionante. Estuve en un tratamiento bastante largo con un kinesiólogo que me fue por medio de una técnica de manipulación, me fue reacomodando mis cervicales y cuando todo se había calmado me dio la pésima noticia de que yo no iba a poder practicar yoga nunca más. Porque el Hatha Yoga tiene, o sea, tú haces una práctica de Hatha Yoga de hora y media y la parte fuerte, digamos, de la práctica son las posturas invertidas. Las posturas invertidas es puro
fue pura presión cervical, ¿no? Y era lo que yo nunca más iba a poder hacer. De hecho, a la fecha sí hago muy, muy pocas de... Ves que en Kundalini Yoga tenemos algunos kriyas, ¿no? Que usamos vela y arado y así, y los hago en ese contexto sin mayor problema, pero muy, muy, como muy poquito, pues. Y fue terrible para mí no poder hacer yoga. Fue así, de verdad, un duelo, realmente un duelo. Horrible, horrible, horrible. Pasaron como 2 años de verdad feos, fuertes para mí, porque yo practicaba hatha yoga, si mal no recuerdo, de martes a domingo, o hasta de lunes a domingo. O sea, practicaba todos los días, casi, casi. Mínimo unos 5 días a la semana iba yo a mi práctica. O sea, mira cómo sería que ni siquiera había estudiado y mi maestro a veces me dejaba suplirle las clases, porque era una practicante muy, muy, muy seria, ¿no? Entonces, varios años después, una terapeuta que tenía me habló del Kundalini Yoga por otro tema. Y después de como 4 años de no poder practicar yoga, en un barrio en el que vivía en ese momento, abrieron un centro de yoga y vi que estaban anunciadas unas clases de Kundalini. Y dije, me acordé de esta terapeuta de Marte y dije, voy a ir a ver. Bueno, y ya, nunca más me fui. Esto pasó hace casi 10 años. No solamente no me perjudicó el tema que yo tenía en mis cervicales, sino que al contrario, me ha ayudado muchísimo a trascenderlo, ¿no? Hoy en día cuando tienes una lesión tan grave en el cuerpo, siempre queda algo, como un fantasmita, ¿no? No es lo mismo, pero te podría decir que ese fantasmita hoy es del 5%, ¿no? Y me fui súper enamorando de la práctica. Como bien sabes, Kundalini Yoga es una práctica intensa, fuerte, transformadora. Siempre tengo muy buena suerte con los maestros de yoga. El que estaba en ese centro también era buenísimo maestro, hoy en día es mi amigo. Y seguí hasta que varios años después decidí que quería profundizar. Y yo empecé el instructorado de Kundalini Yoga para profundizar en mi práctica. O sea, yo no tenía por aquí la idea de ser maestra de Kundalini Yoga. Y recuerdo clarísimamente el primer fin de semana, eran como fines de semana de inmersión, ¿no? Una vez al mes, así fue el sistema en el cual yo estudié, en la escuela en la que estudié. Y el primer fin de semana fue algo así como si una luz me golpeara en el buen sentido y dije, claro, sí, sí, ¿no? Y resulta que pues entré sin esa idea, pero bueno, heme aquí, ¿no? Así fue que llegó Kundalini Yoga, por un accidente, ¿no? Por una puerta cerrada, eso es bien bello, ¿no? Porque además también es una hermosa lección, ¿no? Una puerta cerrada de una manera súper dolorosa para mí, literal y metafóricamente, bueno, pues fue la que me trajo a Kundalini Yoga, no sé si hubiera llegado de otra manera. Sí, yo creo que todos compartimos siempre historias dolorosas que nos han llevado a catapultarnos a momentos que siempre, personalmente, todos hemos vivido etapas súper fuertes, pérdidas, acontecimientos en la vida, pero después que pasan los años, piensa, si no hubiera ocurrido eso, yo no sería la persona que soy ahora. Y quizás, claro, quizás uno puede pensar en muchas cosas, ¿no? Pero quizás si no hubieras tenido ese accidente y no te hubieran dicho que no ibas a poder hacer más hatha yoga, sigues haciendo hatha y no descubres el kundalini. Que no es que uno sea mejor que otro, pero son distintos. Y algo tiene el kundalini yoga, es transformador. Sin duda Sí, alguna, es muy transformador. sí, y ahora que sé un poquito más de Ayurveda, por ejemplo, sí me puedo dar cuenta que es mucho más adecuado para mí. Porque yo también creo que hay un tipo de yoga y una forma de practicar el tipo de yoga adecuada para cada persona y eso lo tiene que descubrir cada uno. Como tú bien acabas de decir, no hay un estilo de yoga mejor que el otro,
Bueno, hay algunos con los cuales yo sí verdaderamente estoy un poquito en contra, pero no, no vamos a entrar, hay cosas muy raras, ¿no? Que bueno, uno hasta se puede preguntar si realmente es yoga o es fitness o qué estamos haciendo, ¿no? Al practicar eso, pero dejando ese tema de lado, cada persona va a descubrir cuál es la práctica de yoga que le sienta mejor. Y, y yo ahorita que me conozco también un poco más a través de la Ayurveda, me doy cuenta que Kundalini y la forma en que practico Kundalini hoy, que es muy diferente a la que practicaba hace 5 o 6 años, es mucho más adecuada para mi tipología, no sé cómo decirlo, ¿no? Para quien soy yo, pues, es mucho más ¿Qué adecuada. diferencia hay del tipo de Kundalini que hacías antes ahora? ¿Es la práctica o es la... Es la forma en la que yo lo hacía. No, no era como mucho más, sigo siendo muy física. El 5 es mi número predominante. O sea, me gusta mucho la práctica física, mucho, y disfruto muchísimo mover el cuerpo. Y las cosas que a mí más me gustan en la vida siempre tienen que ver con el cuerpo, tienen que ver con bailar, con nadar, con andar en bicicleta, todo lo que es físico me encanta. Pero, pero sí era así como dices, ¿no? Me daba durísimo, como si estuviera en un entrenamiento militar así autoimpuesto, ¿no? Además así de, wow, ¿y por qué? Lo castigo? Sí, ahora sigo haciendo práctica física, pero ya mucho más, como, no sé, con menos competencia, menos énfasis en el timer, ¿no? En esta cuestión de los tiempos. El tiempo lo voy sintiendo más orgánicamente que en el reloj, ¿no? Me voy fijando. Lo tengo encendido siempre, el segundero, el que cuenta el tiempo, pero me voy fijando cómo me voy sintiendo. Estoy mucho más en contacto con, conmigo momento a momento. Eso es lo que ha cambiado para mí en la práctica de yoga. Sobre todo a partir de la pandemia, eso fue clarísimo. O sea, me quedó súper claro el año pasado, los primeros meses que fueron tan raros, eh, que no podía seguir practicando yoga de la misma manera. No funcionaba. Había algo que no funcionaba. Es increíble que a pesar de pasar muchísimos años haciendo algo de una manera, ocurra algo que te haga ver como no lo estaba haciendo de la manera correcta. Es como, pero eso es evolución también. Si lo Ujú. piensas, ya lo que hace el yoga, como dices tú, todo es yoga, ya lo que hace el yoga es ayudarte a conectar más contigo misma y con tus Sí, propios ciclos, con tus propios tiempos. Quizás te dicen, haz esto 10 minutos, pero tú a los 8 no puedes más, o quizás a los 15 es que tú realmente puedes llegar. sí, Es algo sí. que estamos, o sea, lo explicas y me siento muy en contacto con lo que dices, porque es así. Muchas veces nos ponemos reglas, muchas regulaciones, esto es así, esto es así, esto es así, y luego cuando lo estás haciendo, tenemos que aprender a escucharnos a nosotros mismos. Sí, sí, totalmente. Y el año pasado, para mí, ese fue el gran regalo del año pasado, ¿no? Entre la pandemia y la crisis interna que se desató en nuestra comunidad de Kundalini Yogis, entre las dos cosas, que empezaron además casi al mismo tiempo, con 1 o 2 meses de diferencia, fue un momento de por forzadamente desconectarme de la Sangat, porque ya no podías ir al Gurdwara, ya no podías ir al centro de yoga, entonces hacer un proceso muy hacia adentro, muy duro también, muy difícil en su momento, pero que al final el gran regalo que tuvo fue eso, fue poder darme cuenta que el abordaje de la práctica que estaba haciendo no era tan orgánico o no es que no era tan orgánico, es que requería un ajuste, sin juzgar lo que hice antes, ¿no? Porque ya está, lo hice en ese momento y listo, y me dejó de funcionar, pues así de sencillo, ¿no? Y creo que ese sí es un gran regalo de la práctica de yoga y meditación, si estás ahí, si estás ahí, si estás ahí, siempre hay capas más profundas, ¿no? Siempre hay. Yo creo que la pandemia
Si bien ha traído mucho caos por cómo nos bombardean constantemente de miedo y las noticias y todo lo que pasa, por aquí en España se ha vivido terrible todo el tema de la pandemia, Ujú. pero no sé si es a nivel personal y ahora escuchándote a ti, cuando escuchas otra historia y otra, pero la pandemia ha hecho también un antes y un después en la vida de muchas personas, porque muchas personas se han dado cuenta que han tenido que el foco que siempre ponemos al exterior para todo, de compararte, de aquello, todo hacia afuera, tuviste que empezar a ponerlo hacia adentro. Y claro, cuando te empiezas a mirar profundamente, muchas veces no te gusta lo que ves, pero también te ayuda muchísimo a crecer y a florecer. Y lo que dices Sí, es precioso porque es así. sí, sí, sí. Sí, así fue para mí y para mucha gente que conozco también. Ujú. Ahora, cambiando un poco el tema, Dime. es lo que a mí me encantó cuando leí tu web y es tu proyecto Mukia Yoga. Yo quiero que me cuentes un poco más acerca de él y para que los que nos vayan a ver se enteren de este espectacular trabajo que estás haciendo. Bueno, no sé si te refieres a lo de la ropa. Ya. Bueno, debo decirte que dejé de hacer ropa. Sí. Sí, Vale, y sí, la ahora verdad. Mukia Yoga se transformó. Bueno, Mukia es una parte de mi nombre espiritual. Mi nombre espiritual es Mukia Shanti, Mukia Shantikar. Y entonces, a mí me gustó mucho el significado de la parte Mukia de mi nombre para ponérselo también a mi proyecto. Yo era emprendedora desde mucho antes, ¿no? De, de empezar con Mukia Yoga. Tenía un proyecto de creación de piezas únicas, de prendas de vestir para mujer a partir de textiles reutilizados. Eh, Empecé con la fabricación de la ropa hace ya como 10 años, más o menos, siempre con un enfoque sostenible, siempre, siempre, siempre. Eh, y cuando empecé a involucrarme tanto con Kundalini Yoga a partir de entrar a la formación como instructora, eh, estaba yo colaborando con una persona para diseñarle, esta persona se dedica a hacer prendas de algodón y estaba yo colaborando con él para diseñarle una serie de sudaderas, no sé cómo se dicen en España, son sudaderas también, como la parte de arriba de los pants. Sudaderas. Sí, Aquí le las que dicen, tienen como cierre sí, y sí, sí, capucha. sí, a mí me dicen sudadera. Sudadera, sí, Ajá, sí, sí. sí, es que en cada país de Latinoamérica tiene nombre distinto, ¿no? Porque en En Venezuela, la Argentina, verdad, ni me acuerdo ahora cómo se dice, pero no es sudadera. en Argentina se le dicen buzos, como, sí, el buzo. Y en Chile el polerón. Bueno, no importa. Este, eh, entonces, em, em, pues gracias a este contacto con él, empecé a hacer con él algunas prendas blancas, ¿no? Para la práctica y se las empecé a vender a mis compañeras de la formación y les gustaron mucho. Entonces empecé a desarrollar prendas eh, y así fue que nació Mukia Yoga, ¿no? O sea, prendas 100% de algodón, bonitas, lindas, que se puedan usar arriba de unos pantalones cualquiera para hacer tu vida normal, para ir al supermercado, lo que quieras, y que también las puedas usar en la práctica de yoga con estas cualidades que solemos buscar las personas que practicamos o enseñamos Kundalini Yoga, ¿no? Que sea, nos permita movimiento, que nos permita comodidad, que no nos esté exhibiendo como de ciertas formas el cuerpo, que nos podamos sentir cómodas o cómodos en el amplio sentido de la palabra. Y así fue como nació Mukia Yoga. Lo que pasa es que yo tenía la visión del emprendimiento en línea desde hace varios años. Yo doy clases en línea hace ya como 4 años. Entonces, lo de la ropa siempre fue de la mano de dar clases en línea y empezar a hacer algunos talleres y así. Y yo creo que más o menos desde el año 2019 yo ya tenía muy claro que mi visión por dónde quería ir era de una gran libertad geográfica, entonces solamente me iba a ir enfocando cada vez más en el tema de formaciones y cosas en línea, y siempre estaba el tema de la ropa como ahí suelto.
¿no? Como ahí diciendo, bueno, ¿qué haré con eso en ese momento? ¿Quién sabe? Mukya Yoga fue creciendo porque pues yo lo fui alimentando, ¿no? Para que creciera. Tenía alianzas con centros de yoga aquí en la Ciudad de México, entonces ellos distribuían mis prendas, tenía un catálogo bien bonito, maestras vendían las prendas también, puse la tienda en línea, etcétera. Iba todo y realmente estaba empezando a caminar después de... Y tran, llegó la pandemia. Y se volvió muy complicado porque los primeros meses, además, se volvió imposible conseguir materia prima. Estaba todo cerrado en México. Las fábricas tenían prohibido por el gobierno operar. Eh, Estaba, bueno, el centro de la ciudad, que es donde están las tiendas a público de los... Yo compraba solamente telas. Tenía 3 distribuidores de tela, todos mexicanos. Y sus puntos de venta están en el centro de la Ciudad de México, todo cerrado meses. Tampoco era posible conseguir directo en fábrica porque las fábricas estaban cerradas, no estaban operando. Entonces me fui volcando, obviamente, 100% al aspecto digital del proyecto Mukya Yoga. Y pasaron cosas muy transformadoras en mi vida en 2020. Decidí dejar por completo la vida que había llevado hasta ese momento. Decidí deshacerme de todas mis cosas, irme al extremo del minimalismo. Dejé la casa en la que viví durante muchos años, vendí todas mis cosas y por supuesto que ya en esa revolución personal ya no entraba la ropa, ¿no? Porque de hecho estoy por irme ya a pues hacer un estilo de vida bastante nómada, pues, en el sentido de que no voy a tener no tengo ya, hace ya un par de meses, no tengo un domicilio fijo y pues he conservado muy poquitas cosas, que son las que considero indispensables, y cerré todo el proceso con lo de la ropa. En diciembre hice una gran venta final y di por terminado eso. Se volvió muy complicado, se volvió muy complicada la producción de ropa con el tema de la pandemia y además mi vida hizo, ¿no? Revolución total y se volvió como que ya no tenía cabida en mi esquema de vida. Entonces, ya no hay ropa. Por eso, viste, Pero lo que cuentas es increíble. Es increíble porque ese estilo de vida que me comentas y me describes, yo creo que cada vez más se va a hacer más común. sí, Porque con todo este tema online y aún más con la pandemia, nos dimos cuenta que para llegar a las personas ya no hace falta todo este tema de mi casa, mi lugar donde yo vivo aquí, mis cosas, sino que tú dices, o sea, compartes el mundo es de todo y ahora online te permite vivir en cualquier lugar y experimentar. sí. Y es un viaje personal, además, ¿sabes? Para mí empezó hace muchos años. El tema me acuerdo que durante 2015 y 2016 yo estuve haciendo muchas ventas que les llamaba el desapego. Abría mi casa un fin de semana y vendía un montón de cosas. La persona que venía una vez a la semana a mi casa a hacer el aseo, me decía siempre que de todas las casas en las que ella trabajaba era en la que menos cosas había. En mis closets había desde hacía mucho tiempo espacios vacíos, ¿sabes? Pues fue un proceso personal de muchos años y era una visión que yo ya tenía, como vivía rodeada de un montón de cosas muy hermosas, muy lindas, muy artísticas, recuerdos familiares y así, pero por momentos ya me empezaban como a estorbar, como a pesar, como la necesidad de decir, bueno, ¿quién soy yo más allá de la relación que tengo con este espacio y estos objetos, ¿no? Y bueno, lo que pasó el año pasado fue que eso se volvió exponencial, ¿no? Ya, y la necesidad también de estar en lugares más pequeños, de ver más cielo, de escuchar otros sonidos, de, de andar descalza, pero no en mi casa, sino en la tierra, ¿no? O sea, una necesidad de volver a lo básico
de simplificar, simplificar, simplificar y recontrasimplificar, ¿no? O sea, que mi vida quepa literal en una maleta y sí, de volver como mucho más a lo esencial. Es como volver a los orígenes, si lo piensas. Sí, Y en y todo así, esto, ¿cómo entra en tu vida lo que llamas la ecología cotidiana? Porque además tiene mucho sentido. sí, claro. Es las antípodas del consumismo, ¿no? El estilo de vida que estoy proponiendo, digamos. Las antípodas. Eh, la ecología para mí siempre ha sido tema vital, o sea, ¿cómo se le llama en estos ejes que atraviesan, ¿no? Un proyecto, una empresa, una vida? Ha sido transversal para mí. O sea, la ecología es inseparable de mi forma de vivir. Eh, entonces, la, eh, la forma en que me relaciono con todo lo que consumo sigue siendo la misma. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo compro algo o si yo traigo algo a mi vida, soy responsable de lo que esa cosa en particular crea para ser producida y para que llegue a mi vida. Y de la misma forma, soy responsable de lo que sucede cuando eso ya se convierte en un desecho, ¿no? Entonces yo tengo esa responsabilidad. Yo la tenía cuando vivía en una casa y entonces toda mi casa estaba organizada de cierta manera eh, para que ese impacto o esa huella fuera lo menor posible. Entonces había o sea, había un tema con la basura mucho más profundo que saber cómo separarla y cómo desecharla. En primer lugar, tratar de no producirla, ¿no? Eh, básico, ¿no? Entonces, primero qué compro y cómo lo compro y en qué viene y todo, y de dónde viene y todo lo demás, y luego qué voy a hacer con lo que sobra. Entonces me fui volviendo alguien que producía muy poca basura. De hecho, desechos orgánicos, el último año y medio no produje ni nada, porque fui montando un huerto en una jaula de tendido de ropa en la azotea, tenía mi lombricompostero, después, o sea, se fueron sumando cosas así, ¿no? Y pues esa sigue siendo la visión, ¿sabes? La visión es más radical aún, traer a mi vida realmente solo lo que necesito, eh, sin, sin, eh, ay, no sé, es que a veces uno dice esto y podría parecer que es muy complicado explicar Dilo, dilo, esto. dilo, dilo, dilo. Y es muy complicado explicarlo en un contexto donde la mayoría de las personas entendemos darnos premios o cosas a nosotras mismas a través de darnos gustos, comprarnos cosas materiales o así. La verdad es que yo vivo en una especie de austeridad material casi franciscana, ¿sabes? Hoy en día, sí, es casi franciscano. Pero ¿cómo te sientes? Y es que es tan liberador, es es lo opuesto de lo que mucha gente podría imaginar. A mí no solamente no me molesta no tener 38,000 cosas, al contrario, me parece súper liberador. No tengo que ocuparme de ellas, no tengo que limpiarlas, no tengo que ordenarlas, no tengo que gastar tiempo y energía de la mía, de la que es muy finita, para generar dinero para ir a comprarlas. Es muy liberador. Entonces, todo mi tiempo y mi energía está disponible para cosas que yo considero más esenciales, ¿no? Eh, y más esenciales puede ser tirarme a leer un libro, puede ser ir a visitar a una amiga, salir a andar en bicicleta, compartir un rato con mis padres o tontear viendo Netflix. No sé, puede ser cualquier cosa, ¿sabes? Pero creo que es muy importante que las personas eh, nos cuestionemos realmente todo lo que llega a nuestras manos
¿para qué? O sea, ¿para qué quiero esto? ¿Para qué lo necesito? ¿Para qué lo voy a usar? Con las mujeres es muy claro, ¿no? O sea, la mayor parte de nosotras tenemos 30 barnices de uñas, 10 lociones con aroma, 28 lápices labiales. ¿De verdad necesitamos todo eso? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad necesitamos? Ponte a leer las etiquetas de esos productos. ¿Con qué está hecho eso? Y eso, cómo ha destruido un medio ambiente para ser fabricado, para alimentar qué, y cómo está contaminando tu propio cuerpo, porque todo eso que te pones en la piel entra a tu sangre, entra a tus células, forma parte de ti, lo que te pones en los labios, en las uñas, en los ojos, ¿no? En la cara. Y luego los tubos, los envases y los desechos y todo, ¿qué va a pasar con eso? ¿De verdad necesitamos todo eso? ¿O podría alcanzarnos con uno o dos en el caso de que lo quisiéramos seguir usando? ¿No? Entonces es como, bueno, no sé, para mí es muy liberador. Y ha sido por capas, ¿no? Capas, ir dejando de usar cosas, ir soltando cosas. Y es así de... Y cómo al principio manejaste el aspecto del deseo? Porque por lo general sentimos como una compulsión hacia el deseo, ¿no? Vemos algo y lo deseas ay, me gusta. ¿Cómo fuiste poco a poco controlándolo? No sé si es la palabra, pero sí. ¿O fue algo que Es una, ocurrió de forma tajante? Ya no quiero nada y no quiero nada y ya. Y Mukia cambió todo. no, fue un proceso de muchos años. ¿Sabes qué? No sé, nunca me lo había preguntado, es una muy buena pregunta que me va a poner a pensar cómo fue eso. Bueno, yo creo que la verdad es que no sé. La verdad es que no Seguramente fue algo recuerdo. paulatino. No, sí, como que fue algo paulatino y no recuerdo momentos de tener que hacer como un esfuerzo. Mira, por ejemplo, con el tema de los llamados productos de belleza, ¿no? Este, por ejemplo, yo trabajé muchísimos años en la televisión por mi profesión en el arte dramático. Entonces, y en la televisión y en los castings, y hacía castings de comerciales y hacía publicidad, y esta fue mi vida durante más de una década. Y me maquillaba todos los días. Aún así, tenía un maquillaje, ¿eh? Aún así. O sea, eso yo creo que es algo que forma parte un poco de mí. Nunca fui una persona de tener excesos así, ¿no? De cosas. Pero llegó un momento que me harté. Dije, es que yo ya, o sea, es que no quiero ponerme más estas cosas. Ya, estoy harta, ¿no? Y ya, listo, las dejé de usar completamente. Y solamente conservé una cosita o dos o tres, me acuerdo un rímel, un labial y alguna base o un polvito, no me acuerdo, algo así muy sencillo, por si acaso tenía que o ir a un casting muy importante o no sé qué. Y después empezó a pasar que eh, pues iba a una boda y yo voy a una boda así como soy. Y vivo acá y así como soy. Y ya, y un día los tiré porque llevaba 3 años sin usarlos y ya habían caducado, ¿no? Y nunca más me compré un maquillaje. Y fue así, simplemente, no hubo tal cosa como una lucha interna, ¿sabes? Con la ropa puede ser que sí, a veces, ¿no? Claro, me gusta mucho la ropa, la diseño. Con la ropa sí he tenido que hacer ese ejercicio y al final creo que nuestra práctica nos regala algo bien bonito, que es una conciencia de lo que estamos sintiendo, ¿no? De poder darnos cuenta de decir, bueno, a ver,
hacer esa pausa y decir, bueno, sí, no necesito esta falda, pero la verdad es que me gusta mucho. No tengo 5,000 faldas, tengo solo 3 más. Y me gusta mucho, la puedo pagar. Bueno, me la voy a comprar, ¿no? Creo que tampoco hay que, pues no sé, desde mi punto de vista, no, nunca lo he vivido como algo extremista, me ha hecho como, no, yo dije que no voy a comprar nada, y entonces, ¿sabes? Porque eso ya sería como una exigencia y sería lo opuesto al final, ¿no? Eh, Nunca he sentido eso, la verdad. Y por ejemplo, si tuvieras que darle si yo te dijera, Mukia, un consejo a alguien que quiere empezar a cambiar su vida, pero es una vida que no es nada minimalista, que está todavía en el área, digamos, más compulsivo de compra, ¿por dónde tú piensas que es la mejor manera de empezar? Bueno, yo pienso que la mejor manera de empezar siempre es el closet. Y por algo, seguramente conoces a Marie Kondo, esta maravillosa mujer que se dedica a ayudar al resto de las personas a minimalizar y ordenar un poco su vida a través de minimalizar y ordenar sus posesiones. Yo creo que el closet siempre es un buen punto de partida, porque la mayoría de las personas pierden completamente la noción de los zapatos, bolsas y ropa que tienen ahí metidos. En general se suele hacer una cosa muy grande, ¿no? De la cual perdemos un poco la dimensión. Pero eso es a nivel externo. A nivel interno, eh, el lugar por el cual empezar para mí es verlo como no verlo como un lugar, como algo de, ay, tengo que dejar, o como algo que estás perdiendo, sino al contrario, como verlo como un viaje donde vas a ganar un montón de cosas, donde de hecho ganas un montón de cosas, donde ganas espacio para que circule la energía, espacio para tener que ocuparte de menos cosas, espacio para ti, espacio para, no sé, para lo que tú quieras, ¿no? Y también, eh, pues creo que estos procesos siempre están muy bien si son acompañados de otras cosas, ¿no? La mayoría de las personas hacemos estos procesos acompañados de otros procesos, o en el yoga, o en la terapia, o en no sé qué, ¿no? Y nos damos cuenta de que, bueno, de que las cosas no son tan inocentes, sino que están ahí cumpliendo una función en nuestra vida, ¿no? En mi caso eran los objetos, los recuerdos familiares, la radio de la abuela, la tacita de la abuela, el cosito, ya sabes, todo muy familiar, muy... Eh, pero yo creo que el closet, la ropa es un buen punto de partida. ¿Y por qué te mencioné a Marie Kondo? Porque ella siempre empieza por ahí. Hay un programa de ella en Netflix, ¿no? Que se llama Tidying Up. Y ella siempre empieza por la ropa. Siempre, siempre. Así que, pues, entre mi intuición y que una mujer que sabe más que yo de eso lo hace así, pues yo digo que debe ser un buen lugar para empezar. Claro, eso sería para alguien que, digamos, quiera iniciarse. Pero ahora tú que tienes tantos años en esto del minimalismo, en la ecología cotidiana, que como lo comentaste, has estudiado sobre Ayurveda, ya la alimentación seguramente se ha modificado, tus hábitos de consumo se han modificado, lo que produces de basura se ha modificado. ¿Qué otros hábitos has añadido a tu vida que complementan esa ecología de la que nos mencionas? Haces el Eh, compostero. sí, bueno, el compostero que es una maravilla, eso se lo recomiendo a cualquier persona. O sea, de verdad, qué joya es el compostero, qué joya. El transporte, el transporte. Yo siempre anduve en bicicleta, siempre.
pero la bicicleta y el transporte público como únicos medios de transporte los tengo hace más de 10 años. Te confieso que con la pandemia estuve extrañando tener automóvil. Sí, lo confieso. Y creo que está bien tener un automóvil, pero en las ciudades, por lo menos en México, y que tiene un estilo de vida ya no tanto, porque se ha ido como volviendo cada vez más urbana, más, no sé, cosmopolita, quiero decir, cosmopolita, pero estaba mucho este estilo de vida muy parecido al de las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Donde casi vas al 7-Eleven y que está a 3 calles y la gente se sube al coche para ir. Es una ciudad donde el gobierno se ha esforzado mucho en la última década y media en mejorar el transporte público y las vialidades públicas y las banquetas y los espacios urbanos públicos, etcétera. Y entonces esa costumbre se ha ido transformando. Entonces está padrísimo tener un coche para salir el fin de semana de la ciudad o ese tipo de cosas. Pero realmente no es algo muy necesario en una ciudad. Te puedes plantear otras formas de moverte, ¿no? ¿Qué otro hábito puede ser? No sé. ¿Se te ocurre a ti otra cosa? Bueno, leí en tu web de cultivar, Sí. cultivas, porque si bien en las ciudades grandes a veces es complicado tener el espacio accesible para cultivar, hay muchísimas cosas como plantas aromáticas, cultivos muy pequeños que puedes tener en tu casa, que la verdad no solamente te ahorrarían muchísimo dinero, porque yo, por ejemplo, con todo lo que es las plantas aromáticas, ni te imaginas el impacto económico, por no decir ambiental, que fue sembrarlos estando en un piso, en un apartamento. Uh-huh. Y aunque tengo un espacio para hacerlo, pues mucha gente tiene el espacio y no lo hace. Y la verdad no son cultivos que son complicados. Y así, pues, cuéntanos. Sí, yo estuve tomando talleres de huertos urbanos aquí en mi colonia en los últimos 4 años y la maestra que tenía, Marta, que ya murió hace poquito, de hecho, Marta siempre nos decía, es que tenemos que empezar a transformar. Las plantas son preciosas y claro, cumplen una función ornamental y son una gran compañía para los seres humanos, pero entonces en lugar de seguir poniendo plantas de ornato en las casas y en las banquetas y en los espacios públicos, hay que empezar a poner plantas comestibles que cumplen la función ornamental, pero que también cumplen esta otra función de la que estás hablando, ¿no? Entonces, yo estuve sembrando durante 3 años en mi azotea. No es nada complicado, ni nada caro, ni nada sofisticado, todo con materiales de reuso, tomando un taller por aquí, intercambiando semillas por allá, ¿no? La verdad es que sí demanda bastante tiempo tener cierto tipo de cultivos ya, entonces lo que fui haciendo, fui experimentando diferentes tipos de cultivo y lo que fui haciendo al final fue quedarme básicamente solo con lo herbal, ¿no? Con toda una gran variedad de hierbas que además son grandes aliadas para la salud en la cocina. Una gran variedad para usar en tés, en salsas, en adobos, en cosas, ¿no? Molidas, etcétera. Y ya. Y más allá del ahorro de dinero y todo lo demás, que sí es cierto, la gran maravilla que yo le veo a cultivar, igual que al tener un compostero, es que nos pone en contacto con los procesos naturales y orgánicos de las cosas. Porque sobre todo, si una persona nació en una ciudad como esta, donde desde que es muy chiquita va al supermercado y en un anaquel ve todo lo que necesita, pues es muy probable que esa persona no se ponga a pensar ni de dónde salió esa leche que está en esa caja, ni de dónde salió esa manzana o ese pepino que está ahí, ni de dónde salieron esas aceitunas que vienen en un frasco. Es muy difícil que una persona se ponga a pensar en eso, si así fue su vida siempre, ¿no? Entonces, el proceso de compostar
y ver que de eso que tú llamas basura se transforma el alimento, se crea el alimento más maravilloso para la tierra y para las plantas, ¿no? Y que entonces la basura es un invento humano, porque la basura no existe en la naturaleza. Eso es un cambio de conciencia que hay que hacer. Ya urge, radical. La basura no existe. La basura la hemos creado nosotros con nuestro terriblemente dañino estilo de vida. Pero en la naturaleza nada es basura. Se caen las hojas del árbol y si las personas fuéramos más inteligentes y en lugar de poner tanto cemento hubiéramos dejado tierra, las hojas no hay que barrerlas, no son basura, son alimento para la tierra y van haciendo capas y todo eso tiene una sabiduría, ¿no? Entonces, ver esos procesos es súper, te pone en contacto con la naturaleza. Y cuando hablo de la naturaleza, no me refiero a esto que está allá, sino incluso también esta naturaleza, ¿no? Y ver crecer algo desde que tú pones una semillita y cómo lo tienes que ir cuidando hasta que la semilla rompe la tierra, eso crece, pasan unas cuantas semanas y tú te acabas comiendo eso, también eso es otra cosa que te pone en contacto con mucha belleza. Para mí es muy poético, es que para mí el tema de la jardinería es muy poético. Es muy bonito, es muy disfrutable y aunque solamente tengas un alféizar en una ventana, ¿no? Y solamente ahí puedas poner 3 macetitas, ya eso va a ser suficiente para que una persona pueda cobrar conciencia de las cosas que están ocurriendo ahí. Eso, cuando yo doy talleres que doy de hábitos y de creación de hábitos y así, siempre es una de las cosas que más recomiendo, el tema de cultivar. Aunque sea en una maceta, un ramo de perejil, no importa. Es muy gratificante. Muy gratificante. Es muy gratificante porque luego valoras tanto, tanto, que luego el hecho de desperdiciar te genera una sensación de como de frustración, porque dices, todo lo que le toma en la naturaleza, desde que pones una semilla de cilantro, de perejil, por nombrar las aromáticas, hasta que por fin puedes cortarla, es que ya no es como cuando compras en el supermercado, que una caja y luego haces, no sé, un guacamole, bueno, un puño, ya, como que no valoras. Pero luego cuando lo tienes en tu casa es como, además que el sabor no tiene ni comparación, Mi porque recién comparación. cortado no parece, o sea, es otra cosa. Cuando la cortas, hay una conexión tan poderosa entre el proceso, porque ya es como gracias, pero un agradecimiento que viene del alma, como, o sea, de verdad, has visto como una persona cuando crece desde pequeña y ya luego la ves mayor y es como, qué increíble el proceso, es increíble. Sí. Sí, sabes que yo sé que en las ciudades grandes, sobre todo, es muy complejo hacer ciertos cambios, ¿no? Eh, es muy complejo, pero es mucho menos complejo también de lo que pensamos. En realidad es solamente como tener la predisposición a cambiar un poquito la forma en que vemos, la forma en que nos movemos eh, y a cambiar ciertas rutas, ciertos caminos, ciertos hábitos. Claro, lo que pasa es que habemos personas a las cuales esto nos encanta porque hacemos de esto un estilo de vida, ¿no? Y esto tiene que ver, por lo menos en mi caso, tiene que ver con cómo soy yo, ¿no? Que yo amo la transformación y amo los procesos transformadores y no le tengo miedo a la intensidad pero yo sé que no es igual para todas las personas y que sí, para muchas personas puede ser muy desafiante, ¿no? Hacer una cosa diferente a la que han hecho toda su vida, a la que le enseñaron. O sea, el otro día le pregunté a una persona, oye, ¿y por qué le quitas las cáscaras a la papa y a la zanahoria? Es una mujer más grande que yo, ronda los 50. Ah, pues porque así me enseñaron, me dijo. Entonces, pues sí, está bien, ¿no?
así hacemos las cosas, porque así nos enseñaron. No a todas las personas nos gusta como meternos en, en esos predicamentos de andar cambiando eso, ¿no? Más allá de que venga alguien y nos diga del valor nutritivo que tienen las cáscaras de las cosas, ¿no? Lo mismo, volvemos a lo mismo, que me explique que la basura no existe y que yo estoy transformando algo que me debería comer para nutrirme mejor, lo estoy transformando en basura, porque ni siquiera va a ir a un compostero, ¿no? Va a ir al vertedero municipal. Bueno, pues hay que tener una disposición para pensar en ello, pero desde mi punto de vista es una disposición que si no la tenemos de forma natural, es un poquito urgente que la empecemos a cultivar y que nos podamos abrir a eso. Y la buena noticia es que puede ser algo muy divertido también, ¿no? Porque en general las personas que se dedican a cultivar este tipo de estilos de vida, más ligeros, más orgánicos, son personas muy alivianadas, personas con las que está padre convivir. La gente con la que yo me encuentro, ¿no? Que cultiva huertos urbanos o que tiene pequeñas huertas agroecológicas y trae sus cosas a la ciudad, o un montón de gente que está haciendo otros tipos de comercio y truequeando y que hace el shampoo y que hace pues en general es gente muy padre. Entonces, te vas, pues es divertido, convives con gente padre, con personas que están ocupadas en poner algo bonito, en dejar una huella lo más bella posible, ¿no? Si lo piensas, en esencia, esa realmente es la esencia del ser humano. El compartir. Yo recuerdo, y no hace mucho, mi abuela y mis padres, si un vecino, compartían la comida. Si tú sembrabas algo, se lo llevabas a alguien. Si alguien estaba enfermo, la hierba, no sé qué, para el vecino. Y usabas un par de zapatos todo el año, como mucho. Y luego, claro, el mundo fue cambiando de una manera atroz, todos los hábitos de consumo fue increíble. Y pasamos de, quizás inclusive las cosas no las hacen de la calidad que las hacían antes, porque quieren que compres más, quieren que se te rompa la ropa, quieren que se te rompan los zapatos, y además te venden por redes los closets con 800.000 zapatos, y esto es felicidad. Y te venden un concepto que, claro, luego un adolescente, que quizás, por decir adolescentes, quizás lo que digo es una tontería, pero desean, porque se ven reflejados como un deseo, yo quiero esa vida, y claro, si no tengo 85.000 pares de zapatos, o si no me gasto todo el dinero en ropa, no soy feliz, o si no tengo el último móvil, o si te han creado necesidades que son totalmente vacías. Sí, yo no sé cuántos años tengas tú, pero cuando yo era niña, yo crecí en los 80, nací a finales de los 70 y crecí en los 80. Era muy diferente todo esto. Ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya estábamos ¿no? Tampoco, tampoco exageré. Pero tampoco era tan así, por decirte una cosa. Los envases de los refrescos, que bueno, en mi casa, por ejemplo, no se tomaban refrescos, pero los envases de los refrescos eran retornables, eran de vidrio y eran retornables. Entonces tú querías un refresco, una Coca-Cola, el que sea, tú tenías que ir a la tienda con el envase anterior, que era de vidrio, ¿no? Eso es por darte solo un ejemplo. Los útiles escolares eran de madera, no eran de plástico. No había 38 estucheras y 25 millones de mochilas con cochecitos, monitos y tal. Todos teníamos la misma cosa, básicamente, la misma cosa, con alguna variación, pero era la misma cosa. Me da nostalgia que veo cada vez niños, que quizás con padres un poco más conscientes, son niños muchísimo más despiertos de lo que quizá fuimos nosotros en nuestra infancia, que se van a enfrentar a un mundo
muchísimo más difícil en todos los sentidos. Y aquí me inclino hasta muchísimo más a lo ambiental y al conflicto global en todas sus partes, pero con una escasez que quizás ahora no vemos tanto, pero que va a llegar. No, pero ahorita ya está esa escasez. Y hay escasez. Ya está, pero en muchos lugares, sobre todo en las grandes ciudades, quizás no la, mm, no la ves tanto, pero inclusive si la ves en el agua ya la ves, como los precios se encarecen. ¿Por qué? Porque es que ya no hay ya el agua de calidad que la tierra produce no es la misma porque cada vez las fuentes están más contaminadas, más deforestación. Y es un Sí, mundo que va a ser bueno, súper, súper heavy. el aire, ¿no? En las ciudades grandes se ve sobre todo también en el aire. O sea, aquí no tenemos aire de calidad para respirar. ¿Y cuánto es el máximo de tiempo que una persona puede vivir sin respirar? ¿2 minutos? ¿No? Entonces, sí, o sea, eso está ocurriendo. La escasez de recursos ya es una realidad y va íntimamente relacionada con todos los temas que hemos estado hablando, ¿no? Íntimamente relacionada. No hay manera de separar esos excesos, esos abusos en el consumo de esta falta de aire de calidad para respirar, esta falta de agua de calidad para beber, esta falta de calidad de alimentos nutritivos para sostener nuestra vida de una manera adecuada. Entonces, que van junto con pegado, ¿no? O sea, hace muchos años, ¿conoces esta obra de teatro que fue tan famosa que se llamaba Los monólogos de la vagina? Uh-huh. Su autora creo que es española, de hecho, me parece, no recuerdo, no recuerdo su nombre, pero una mujer muy interesante, tuvo cáncer, ella, y cuando ya se había logrado recuperar del cáncer, dio una conferencia increíble que yo escuché, y ella decía en esa conferencia que por su trabajo y el éxito de su obra, que la pusieron en todo el mundo, le había tocado ir a no recuerdo qué país, de estos que para nosotros los occidentales siempre parecen muy lejanos, ¿no? Eh, y que estaba en un entorno de mucha contaminación ambiental. ¿Ves? Por ejemplo, en la India, que lo que pasa no es que aquí no suceda lo mismo, es que está un poco más escondido, pero si tú vas a la India, por ejemplo, ves que la contaminación de los ríos que recorre las ciudades lo ves mucho más a la vista que aquí. Aquí es exactamente igual, solo que está como más escondidito siempre. Entonces, decía ella que estaba en un entorno así, que de repente tuvo como un aha moment, un insight así súper poderoso, donde ella se dio cuenta que el proceso que ella estaba viviendo a nivel físico, fisiológico, llamado cáncer, era exactamente el mismo proceso que ese río que ella tenía enfrente y que todo lo que estaba ocurriendo a la población que estaba ahí, que era todo parte de lo mismo, que el cáncer de su cuerpo era el cáncer de ese río. Y ella dice, pero claro, ¿cómo es posible que los cuerpos humanos no tengamos cáncer si hemos llenado de cáncer a los ríos y al aire? Y ese río y ese aire es lo que va a formar parte de mi cuerpo. Entonces es obvio que si yo he llenado de cáncer el agua y el aire, eso va a venir a mi cuerpo. Entonces yo misma, no yo misma como individuo, sino nosotros mismos como especie humana, hemos creado eso. Porque el cáncer siempre ha existido, pero no como ahorita. Las enfermedades autoinmunes siempre han existido, pero no como ahorita. Los asuntos hormonales, dificultades hormonales siempre han existido, pero no como ahorita, que la comida está llena de hormonas. Entonces eso, nosotros lo hemos creado. Y eso es algo que nos guste o no, es así. Nosotros hemos creado esa realidad.
Y hay dos maneras de trabajar para que esa realidad pueda irse modificando. Una es en el terreno de lo individual y otra es en el terreno de lo social y lo colectivo. O sea, lo individual es valioso, pero también es insuficiente. Entonces también está muy bien que haya personas jóvenes, cada vez hay más, que estudian ciertas carreras y que se involucran en actividades políticas, sociales, con instituciones, con gobiernos, que no solamente levantan la voz, sino que además se ponen a trabajar y a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Porque también hay que exigir a las empresas que se hagan responsables de lo que están generando y también hay que exigir a nuestros gobiernos que regulen las actividades de esas empresas. Entonces, son varias cosas, ¿no? Y en el terreno individual, pues la forma más directa que tenemos de impactar es a través de lo que compramos. Cada vez que yo compro una cosa, le estoy diciendo al fabricante, sigue fabricándolo. Como decíamos hace un rato, habemos muchas personas que estamos muy dispuestas al cambio. Hay muchas personas que no lo están y necesitan imposiciones externas. Entonces, aquí en México se ha intentado, por ejemplo, el tema de las bolsas de plástico o las cosas de un solo uso. Ya hay una ley, pero el asunto con México siempre es el mismo. Las leyes son muy buenas, pero una cosa es la ley y otra cosa es la implementación de la ley. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces tú puedes tener una constitución nacional increíble como la de México y un montón de leyes increíbles como las que hay aquí, pero nadie las cumple porque no hay un aparato que, que, eh, que favorezca esa adecuada implementación. Entonces, los tendederos de las zonas, de los barrios muy tradicionales como el que yo vivo, donde viven familias, que la abuela, el tatarabuelo y el así vivieron en el barrio, que son muy tradicionales y así, los tendederos, para no ponerse en controversia y no perder clientes, siguen dando la bolsa de plástico. Y la señora, como se la siguen dando, no hace el esfuerzo por acordarse de llevar su topper o su bolsa de tela. Si a esa señora, que es tan resistente al cambio, pero no porque sea mala persona, simplemente porque tiene 60 años, toda la vida vivió en la misma casa, vio a las mismas personas, o sea, no tiene un sistema diseñado para que le facilite el cambio. No es que la señora sea mala, es que simplemente ni siquiera esa estación del metro no está en su mapa. Así digo yo. Todos tenemos un mapa con estaciones del metro y cosas. Esa estación del metro no está en el mapa de la señora. La única forma en que esa señora cambie es que esa ley sea aplicada al pie de la letra y después de 3 veces que vuelve a su casa con todos los tomates cayéndosele de las manos, se va a acordar. Es un método menos bonito que el de la conciencia y el deseo individual, pero no funciona igual para todos. Por eso yo creo que sí que es importante de ambos lados. Porque hay mucha diversidad en los seres humanos. Entonces, a mí me parece muy importante me parece muy valioso lo que está ocurriendo, que haya personas jóvenes, muy jóvenes, de 20 y tantos años, que hoy estudian otras carreras, que hoy dan mensajes diferentes al mundo, que son otros tipos de influencers, por decirlo de alguna manera, y que esas personas se involucren en puestos ejecutivos, en empresas, que se involucren en el gobierno y que se metan adentro de los sistemas también y los cambien desde adentro. Eso sería lo utópico, la verdad. Lo utópico. Sería perfecto. Ciertamente sería perfecto.
y deseémoslo para que así sea, en todos los aspectos, en todos los países, en el mundo entero, porque Sí, ciertamente y, ahí se tam- viera un cambio mucho y más es muy radical. valioso, claro, es muy valioso abrir espacios de conversación sobre estos temas, ¿sabes? Porque pues yo siempre pienso que, yo nunca pienso mal de las personas, yo no creo que alguien lo sepa y no le importa. Puede ser que sí, pero la mayor parte de las personas no tienen la información. Y yo siempre digo, realmente no hay, no hay personas malas, sino que pecamos por ignorantes. O sea, realmente Ujú. la ignorancia, muchas veces en desconocer realmente de algo, así como contabas lo de la papa y la zanahoria, y que ¿por qué la pelas? Porque me lo enseñaron así. Y no te has puesto a pensar quizás que hay otra manera, simplemente lo sabes así y no sabes quizás los beneficios de la concha, de la papa, y como no lo sabes, pues simplemente pecas por ignorante. Sí, Suena feo la palabra ignorante, pero cuando hablo de ignorancia me refiero a una ignorancia de lo que comentas, más como de información. sí, falta de información. Ujú. Tanta Sí, información que, a pesar de ver tanta información y vivir en el mundo en donde es mucho más accesible la información, más que en ninguna otra era en la historia, también es muchísimo más fácil que lo que veas sea falso, que estés viendo quizás noticias que son de lo que menos te interese o que no estés buscando lo que realmente te interesa. O sea, es un poco extraño, pero así funciona. y es fácil para nosotras, además, que tenemos mucho acceso a la tecnología y a la información. Hay, mis papás tienen teléfonos inteligentes y televisión inteligente y tablet y laptop y aún así el acceso a la información para ellos es mucho más complicado para mí que para mí, por el simple hecho de que son otra generación que no están habituados a tener ese acceso a la información y que entonces siguen viendo el telenoticiario este, y leyendo el periódico y ese es el acceso a la información, ¿no? Entonces, para nosotras es fácil, pero siempre, a mí me parece muy importante siempre contextualizar al individuo, siempre, 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 porque si no, creo que las disciplinas como estas, ¿no? A la que yo me dedico, eh, solamente centran su atención en un tipo de individuos totalmente descontextualizado. Somos individuos muy privilegiados y empezamos a caer en discursos que se vuelven muy peligrosos, ¿no? Que tienen que ver con la viveratocracia, con y con un montón de cosas que, bueno, para mí siempre hay que estar trabajando con las dos cosas de la mano, ¿no? Lo individual, lo social, lo individual, lo social. Siempre, bueno, somos individuos, pero también vivimos en sociedades y los individuos impactan a la sociedad, la sociedad impacta al individuo y, y siempre es muy, para mí, muy importante observar y contextualizar a las y los individuos. Sí, sí, totalmente. O sea, es lo ideal que ocurra y, y actuar, o sea, ser parte del cambio. ¿Sabes qué pasa? Es muy bonito hablar, pero es súper importante que realmente busquemos la manera activa de formar parte del cambio, sea como sea en tu comunidad, en tu barrio, busca grupos, infórmate de lo que está haciendo la gente a tu alrededor y únete. Sí, sí, obviamente tú, bueno, nosotros en Kundalini Yoga hemos hablado muchísimo de la era de Acuario, ¿no? De hecho, nuestra formación se llama el maestro acuariano. Y es que, pues, es que eso es la era de Acuario, ¿sabes? Eh, ya hemos visto y ya hemos vivido. Ha habido regímenes de organización social que están totalmente centrados en lo social, en lo colectivo, como el comunismo, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, siempre existe solamente la perspectiva del bien común y se desatiende el bienestar, la particularidad, el placer de cada individuo. Eso no funciona. Crea personas muy infelices que quieren salir corriendo de ahí. Y por otro lado están las otras regímenes que son los que más hemos vivido, al menos en Occidente, que se han volcado
todo lo contrario, ¿no? Que es el capitalismo hipersalvaje en el cual vivimos hoy incluso, ¿no? Donde todo está centrado en el individuo y en la satisfacción inmediata y en satisfacer las necesidades. Y tampoco funciona, porque eso ha creado este mundo devastado ecológicamente, por ejemplo, ¿no? Y donde no tenemos la más mínima consideración por el impacto ambiental, social, ni se diga de nuestras acciones. Yo quiero, tengo, trabajo, tengo, puedo pagar, lo pago, no me importa nada más. Para mí, la era de Acuario es justamente ese matrimonio entre estas dos cosas. Individuos, colectivos, donde se respeta lo individual, se nutre la diferencia, se celebra la diferencia, se vive la diferencia, se permite ser todo. Y los individuos viven su vida, su particularidad, su diferenciador, teniendo en cuenta que siempre tiene que haber un equilibrio. Porque no es posible que porque a mí me gustan mucho los labiales, me da igual lo que contaminen y yo quiero 80. No, perdón, maestra, no. No, yo no te voy a decir que no te compres ni uno, pero no, busca un equilibrio. Tu narcisismo no puede ser el más alto valor de una vida porque jode a todo lo demás. Pero tampoco podemos entrar en un régimen donde digamos, prohibido los labiales, porque se van a volver objetos de contrabando y, ¿sabes? No tiene sentido. Entonces, Creo que tú dijiste la palabra perfecta, y es equilibrio, armonía. equilibrio. Es lo que debería Equilibrio. existir. Equilibrio. Yoga es equilibrio entre lo particular y lo infinito, entre lo individual y lo colectivo. Eso es yoga. Es un matrimonio, yug, matrimonio de las polaridades. Por eso todo es yoga para mí. Porque es buscar ese equilibrio, ese matrimonio, que claro, está en constante cambio y no es que vas a lograr una fórmula perfecta, ¿no? No hay una fórmula para llegar a eso. Es un camino, no es un resultado, es un camino, es una forma de caminar. Sí, más que un camino, es una forma de caminar. Buscar ese equilibrio entre esos, ¿no? Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, sin más, creo que llega el momento más esperado. Meditando con Mukhya Shanti. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer, un honor. Me ha encantado esta conversación. Además, un tema que a mí particularmente forma parte de mi vida. Me siento tan conectada, o sea, cada cosa que dices lo vivo tan en mi día a día que es como si fuera una ley. Uh-huh. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo. Y bueno, a partir de este momento te cedo el micrófono y gracias nuevamente. Gracias a ti, para mí también ha sido un gran placer, de verdad.